Bueno, aquí tenéis mi primera traducción oficial en euskera, Everhood, un juego desarrollado por Foreign Gnomes que vio la luz en 2021 en Steam y tenéis también disponible en Nintendo Switch. ¿Y cómo así? Por dar un poco de contexto, me gustan los juegos tipo Undertale, Earthbound o Mori y este juego parecía del estilo. Básicamente me enamoró su estilo RPG y las batallas musicales ya me ganaron del todo. Así que cuando estuvo disponible lo compré, no es caro. Empecé a jugarlo para ver qué ofrecía y realmente no decepciona. La historia es fantástica y nada parecido a nada que yo haya visto antes. Al terminar el juego, los desarrolladores te invitan a entrar en su servidor de Discord, así que entré, ¿por qué no? Allí había un apartado de localización del juego, ofreciendo traducciones fan-made con la posibilidad de ser integradas finalmente. Primero quise participar en castellano, ya que tendría mucha más cobertura, pero ya había bastante gente en ello y no parecía que pudiese ayudar demasiado. Así que pregunté a los desarrolladores si no les importaba que lo tradujese a euskera y me dieron su visto bueno. De esta forma se abre un poco un camino inexistente que yo sepa hasta ahora. La industria del videojuego generalmente no tiene demasiadas aportaciones en lenguas minoritarias. Si dentro del mundo de películas y series el euskera ya va bastante flojo, en videojuegos es prácticamente inexistente salvo por un par de ejemplos. Así, cualquier euskaldun que quiera tener algo de entretenimiento en su idioma, al menos sé que podrá hacerlo. ¿Cómo fue el proceso? Pues nada, me puse manos a la obra, a traducir alrededor de 5.300 líneas de una hoja de cálculo. Al principio parecía una tarea fácil, simplemente es traducir, ¿verdad? Pues no es tan sencillo. Para empezar, yo no soy un traductor profesional, no me han pagado por esto y puede que haya algún que otro fallo, pero tuve ayuda de alguno. Lo principal no es hacer una traducción, sino una localización. Es decir, no hay que ir traduciendo palabra a palabra como un diccionario, sino que tienes que reflejar en tu idioma la intención que hay en el texto original, transmitir la misma sensación. Por poner un ejemplo, una traducción de la frase inglesa "You won the race" puede ser perfectamente "has quedado primero". La traducción no se parece en nada, porque literalmente se traduce como "has ganado la carrera", pero la intención que reflejan ambas oraciones es la misma. Os voy a poner un ejemplo del propio juego. Es una escena del principio, pero quien no quiera verlo y prefiera experimentarlo, que salte a esta marca de tiempo. Para el resto os lo enseño. En esta escena, este personaje llamado Stoneguard te pide 20 schmuckles para entrar dentro de la discoteca. Al no tener, te dice que vayas al ATM, que viene a ser el cajero en inglés. Al interactuar con la máquina, se presenta como la Automatic Terror Machine, la máquina de terror automática, y empieza una batalla musical con la dichosa maquinita. Bueno, pues en esta escena hay que traducir, aparte del texto, Stoneguard, guarda de piedra, schmuckle, la divisa, y el juego de palabras con ATM. Stoneguard lo traduje como Arrizain, de las palabras arri, piedra, y la raíz de zaindu, guardar. Los schmuckles también tienen tela. Parecen haberse inventado la palabra o haberla sacado de un episodio de Rick y Morty. El resto de idiomas lo ha dejado así. Yo he ido un paso más y lo he traducido como sos. Es una palabra que se usa para decir calderilla, moneditas, algo así. Es muy común la frase ez dut sosikere, no tengo ni un céntimo. Y por último, el juego de palabras del ATM. En euskera solemos referirnos a los cajeros como kutxazain, así que se puede intentar hacer un juego de palabras con eso, pero ya que el juego utiliza como sprites una máquina con las letras ATM, ¿por qué no aprovecharlo y hacer lo mismo que en el idioma original? De ahí se me ocurrió Arimak torturatzeko makina, la máquina de torturar almas. Este es el resultado final. Y hay más cosas del estilo, nombres de personajes, lugares, peleas, juegos de palabras, todo un reto que creo que he conseguido superar. ¿Cuál es el resultado? Al final, lo que se ha conseguido con esto es poner el euskera al mismo nivel que el inglés, chino, japonés, francés, castellano, italiano, alemán y ruso. Para que te hagas una idea, este es el número de hablantes nativos de cada uno de estos idiomas. Y el euskera, que no llega al 1.000.000 de hablantes nativos. ¿Y ya merece la pena haberlo traducido a euskera con tan pocos hablantes?
Lo importante de esto no es cuánta gente lo vaya a querer usar al final en euskera, sino que la gente tenga la posibilidad de jugar en su idioma. Es un idioma minoritario, con gente nativa que decide no hablarlo. Los recursos que se ofrecen en este idioma son limitados, porque cuestan tiempo o dinero y no se rentabilizan lo suficiente. Así que todo lo que personas como yo estemos dispuestas a hacer es bienvenido para ayudar a una comunidad de hablantes. Por tanto, ya seas hablante, estudiante o un simple curioso, estoy orgulloso de poder presentarte esta traducción, por la que, insisto, no me pagan nada, para que puedas disfrutar de este juego en tu propio idioma o puedas usarlo para estudiar, practicar o buscar ejemplos. Así que, sin mucho más que añadir, ongi etorri, Everjuden mundura.